Dicen que la fe aleja al mal, pero lo que vas a escuchar hoy ocurrió dentro de lugares sagrados. Bienvenido a Portales Paranormales. Me llamo Padre Octavio. Llevo más de 30 años dedicado al sacerdocio y lo que voy a relatar sucedió hace poco más de una década, en un convento antiguo del estado de Guanajuato, México. Aquel lugar, construido en el siglo XVIII, se encontraba en lo alto de una colina, rodeado por montañas secas, y había servido como casa de formación para jóvenes que sentían el llamado a la vida religiosa. Durante años fue un sitio silencioso, apartado del ruido del mundo, perfecto para la contemplación. Pero también era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, como si algo se hubiera quedado atrapado allí dentro. Todo comenzó con Emiliano, un seminarista de 19 años, delgado, callado, de mirada muy profunda. Era inteligente, muy disciplinado, pero cargaba una tristeza que no conseguía disimular. Había llegado al convento apenas unos meses antes, recomendado por un obispo de Querétaro. Nos dijeron que venía de una familia complicada, mas no nos dieron muchos detalles. Al principio se mostraba tímido, más participativo. Asistía a todas las oraciones, nunca faltaba a las misas y obedecía sin cuestionar. Pero después de un retiro espiritual, algo en él cambió. Recuerdo que fue una madrugada, cerca de las 3, cuando el hermano Lorenzo me despertó con el rostro pálido. Me dijo que había escuchado a Emiliano hablando solo en el patio trasero del convento. Pensó que estaba rezando, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que Emiliano estaba junto al viejo pozo, uno que llevaba sellado más de 40 años, y hablaba con alguien allí dentro. Lo más extraño, según Lorenzo, fue que entre las pausas de Emiliano se escuchaba una segunda voz, una voz gutural tan fuerte como la de un anciano con la garganta quemada. Fui hasta el pozo de inmediato, y allí estaba Emiliano, sentado en el borde de piedra, murmurando. Le pregunté qué hacía tan tarde afuera. Se hizo sobresaltó, pero no parecía avergonzado ni nervioso. Solo resignado me dijo: «Estoy hablando con alguien que necesita ayuda». Le pregunté con quién, y él respondió simplemente: «con el que debe». Intenté bromear, pensando que tal vez era una metáfora o algún tipo de ensayo espiritual. Mas cuando le dije que el pozo estaba sellado y vacío, me miró muy serio y dijo: «No está vacío. Él nunca se fue desde esa noche». Las cosas empeoraron. Varios seminaristas comenzaron a quejarse de ruidos durante la madrugada, golpes sordos que venían desde el fondo del convento. Otros decían haber visto a Emiliano salir de su celda entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre en dirección al pozo. Algunos aseguraban que lo escuchaban rezar en una lengua que no era español ni latín. Una noche, el hermano Jorge afirmó que al pasar cerca del pozo, vio a Emiliano con los ojos completamente en blanco, arrodillado frente a la tapa de concreto. Mientras de allí salía un vapor negro y espeso, decidimos intervenir. Llamé al obispo de la diócesis y se autorizó la visita de un exorcista. El padre Isaías, un hombre mayor experimentado, llegó con sus libros y su agua bendita. Durante la primera charla con Emiliano, el muchacho pareció completamente normal. Negó todo. Incluso dijo que no recordaba haber hablado con nadie en el pozo. Pero esa misma noche, durante una vigilia, el padre Isaías fue atacado en su habitación. Lo encontramos tirado en el suelo con marcas de uñas en el pecho y la palabra «mentiroso» escrita con sangre en la pared. Nadie había entrado ni salido. Las cerraduras estaban intactas. A la mañana siguiente, Emiliano desapareció. Buscamos por todo el convento. Finalmente, alguien sugirió revisar el pozo. Quitamos la pesada tampa de concreto entre 3 hombres e iluminamos con linternas. Lo que vimos jamás podrá ser explicado. Emiliano estaba allí, a unos 5 metros de profundidad, parado, no flotando, no caído, parado, de pie, con los brazos extendidos y los ojos negros como el carbón. Su rostro estaba sereno,
No parecía pedir ayuda, solo estaba observando a Anne. Cuando intentamos bajar por él, el aire se volvió irrespirable. Una pestilencia nos obligó a alejarnos. Esa misma noche, el pozo fue cerrado nuevamente, pero esta vez con una cruz de hierro sobre la tampa. Nadie volvió a abrirlo. Al convento no llegan seminaristas. Fue declarado en ruinas espirituales y se encuentra abandonado. Anne conté esta historia solo una vez, en una reunión privada entre sacerdotes. Algunos se burlaron, otros me miraron sin decir palabra, pero lo que le pasó a Emiliano permanece vívido en mi memoria. A veces, cuando estoy solo en mi capilla, huelo ese mismo olor en ese aire denso, y en sueños oigo la misma voz que Lorenzo describió, vieja, profunda, proveniente del fondo de un pozo. Me llama Anne y susurra mi nombre. Me llamo Padre Andrés. Soy sacerdote desde hace 21 años. Y lo que voy a contar ocurrió en una pequeña iglesia ubicada en el desierto de Nuevo México, Estados Unidos. Se trata de un templo antiguo, fundado por misioneros franciscanos. A mediados del siglo XIX, es una estructura sencilla, de adobe y madera, pero siempre ha tenido un aire solemne, incluso intimidante. Desde que llegué tuve la sensación de que ese lugar guardaba algo más que historia. Todo comenzó una noche de sábado, poco después de las 10. Yo me encontraba solo, revisando unos apuntes para la homilía del domingo, cuando la tierra comenzó a temblar. Fue un movimiento breve, pero lo suficientemente fuerte como para hacer crujir las paredes y derribar varios candelabros. No es común que haya temblores en esa zona, pero lo que vino después fue aún menos común. Al revisar los daños, noté algo extraño frente al antiguo altar lateral, uno que ya no se usaba desde hacía décadas. El suelo de madera estaba hundido, como si algo debajo hubiera cedido. Cuando golpeé con el pie, el sonido fue hueco. Al día siguiente, con ayuda de 2 feligreses de confianza, retiramos las tablas. Lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Debajo del suelo, oculto bajo capas de tierra seca, había un altar de piedra negra. No figuraba en los planos originales ni en ningún documento histórico de la parroquia. Estaba cubierto con símbolos tallados, muchos de ellos ilegibles por el desgaste, y otros claramente de origen no cristiano. Lo más inquietante era que el altar estaba sellado con una sustancia espesa, negra como el petróleo seco. En el centro se distinguía una cruz invertida tallada de forma grotesca. Desde el momento en que lo descubrimos, todo cambió en la iglesia. El ambiente se volvió opresivo. Varios feligreses comenzaron a decir que sentían un frío inexplicable durante la misa, aunque estuviéramos en pleno verano. Algunos aseguraban ver sombras moviéndose cerca del altar sellado. Una anciana se desmayó durante la Eucaristía, y un niño vomitó sangre justo después de recibir la comunión. El olor a madera quemada y azufre se volvió constante, sobre todo por las noches. Intenté mantener la calma. Reforcé mis oraciones. Rocié agua bendita en todo el templo, y pasé horas rezando solo frente al altar Mayo R. Pero nada cambiaba. Una noche, mientras buscaba respuestas entre los archivos antiguos de la sacristía, encontré un pequeño sobre escondido dentro de un misal polvoriento. Era una carta escrita a mano, fechada en 1912, firmada por un tal hermano Silvestre. En la carta era una advertencia. Describía un altar de maldición, sellado por órdenes del obispo. Tras una serie de sucesos trágicos, 3 frailes muertos en circunstancias inexplicables, y la desaparición de una joven indígena que se había refugiado en la iglesia. El hermano afirmaba que el altar era una puerta sellada hacia lo que no debe ser nombrado, y terminaba con una frase escalofriante en sí. Algún día vuelve a ser expuesto a la luz, la noche entrará en la casa de Dios. Contacté a un exorcista. El padre Rafael de El Paso accedió a venir tras escuchar todo lo que estaba ocurriendo,
pero desde el primer momento noté que algo no andaba bien. Cuando llegó a la iglesia, se detuvo en seco en la entrada y comenzó a sucho. Me dijo que sentía una presencia que no pertenecía a este mundo. Pasó más de una hora rezando afuera antes de atreverse a cruzar el umbral. Esa noche intentó realizar un rito de exorcismo frente al altar sellado. Apenas comenzó las oraciones, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Un viento violento, sin explicación, atravesó la nave, y justo en el momento en que alzó la cruz, fue arrojado hacia atrás, con fuerza inhumana. Quedó inconsciente, con 2 costillas fracturadas. A las paredes comenzaron a supurar un líquido oscuro, como si la misma iglesia estuviera sangrando. Las campanas tocaron solas, y por primera vez en mi vida sentí miedo de verdad dentro de la casa de Dios. Informé al obispado. La decisión fue inmediata: cerrar la iglesia. Un grupo enviado por la diócesis vino a sellar nuevamente el altar. Esta vez lo cubrieron con cemento armado y colocaron una gran cruz de madera bendita encima. También instalaron una estatua de San Miguel Arcángel apuntando su espada hacia la losa, como si intentaran mantener algo bajo control mérago. Desde entonces, el templo permanece cerrado. Nadie entra, nadie reza allí. La estructura sigue en pie, pero ha sido aislada con rejas y señales de advertencia. A veces, los vecinos dicen escuchar golpes durante la madrugada. Otros han visto luces encenderse solas en el interior. Incluso afirman haber escuchado susurros en latín. Yo paso por allí de vez en cuando. Rezo desde fuera, a una distancia prudente, pero cada vez que me acerco, siento que algo me observa desde dentro. Algo que aún está allí esperando. A no sé cuánto tiempo resistirá el sello. Solo sé que, si vuelve a romperse, ya no estaremos preparados, porque lo que descansa bajo ese altar no pertenece a este mundo, y nunca debimos haberlo desenterrado. Me llamo Padre Tomás, llevo más de 30 años al servicio del altar, y lo que viví aquella noche en la parroquia de San Elías, en un pueblo apartado de la Sierra de Puebla, México, fue algo que hasta el día de hoy no he podido explicar ni olvidar. Era el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. La tradición en el pueblo era celebrar una misa especial a las 8 de la noche, cuando ya todos habían visitado las tumbas y encendido sus veladoras. La iglesia estaba llena, como siempre en esas fechas. Había un silencio reverente, interrumpido solo por los llantos ahogados de quienes habían perdido a sus seres queridos. El aire olía a incienso, cera derretida y flores de cempasúchil. Comencé la liturgia con normalidad, pero al momento del ofertorio sentí una especie de escalofrío que me recorrió la espalda. No era frío físico, alcé la vista y fue entonces cuando la vi. Una figura sentada sola en el último banco, completamente inmóvil. Estaba vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Lo más perturbador era que nadie más parecía notarla. Intenté continuar con la misa, aunque mi voz tembló. Por un momento, cada vez que miraba hacia atrás, la figura seguía ahí, sin moverse, sin bajar la cabeza, sin hacer la señal de la cruz. Simplemente observaba, pero no a mí. Observaba el altar, como si esperara algo que debía ocurrir. Al terminar la misa, mientras los fieles comenzaban a salir, noté que la figura seguía sentada. Le pedí a uno de los monaguillos que se acercara para avisarle que íbamos a cerrar la iglesia. Pero cuando el muchacho llegó al banco, no había nadie. Me dijo que el banco estaba vacío. Lo revisamos juntos, lo rodeamos, y no había forma de que alguien hubiera salido sin que lo viéramos. Era imposible. En esa misma noche me quedé rezando en la sacristía. Un presentimiento me decía que debía quedarme. A eso de las 2 de la madrugada, escuché la puerta principal de la iglesia rechinar. Salí con una linterna. No había viento, pero las puertas estaban abiertas.
y la figura estaba allí, otra vez, sentada en el mismo lugar. Esta vez, el miedo me paralizó. Mi arma de valor. Tomé un crucifijo grande que usábamos en Semana Santa y avancé hacia ella. A cada paso que daba, sentía una presión en el pecho, como si algo me aplastara desde dentro. Cuando estuve a menos de 5 metros, la figura se giró lentamente hacia mí. No tenía rostro debajo del velo. Había solo oscuridad, como si en lugar de cabeza tuviera un hueco sin fondo. Un abismo y desde ese abismo salió un sonido, un lamento largo, profundo, que no era humano. Era como el llanto de 1000 almas juntas. Un llanto que no provenía de esta tierra. Recé voz alta, grité oraciones, rocié agua bendita. La figura desapareció delante de mis ojos, pero el banco donde estaba quedó completamente ennegrecido, como quemado por dentro. Desde entonces, nadie quiso volver a sentarse ahí. Los fieles lo evitaban instintivamente, y hasta los niños lo señalaban con temor. Aunque nadie les hubiera contado nada, una semana después, una mujer anciana del pueblo vino a confesarse. Me dijo algo que me dejó helado. Su madre, cuando aún vivía, le contó que en los años 40, una mujer vestida de negro había sido rechazada por el párroco de entonces. Había venido a pedir una misa por su hijo desaparecido, pero el sacerdote le negó la petición, diciendo que su hijo era un asesino y no merecía descanso. La mujer maldijo el altar, el banco y al sacerdote. Esa misma noche murió en un incendio, sola, encerrada en su casa. A partir de esa noche, cada 2 de noviembre, la figura vuelve, siempre en el mismo banco, siempre en silencio. Nunca se mueve, nunca responde. Y cada vez que la misa termina, desaparece sin dejar rastro. No sé si busca descanso, no sé si espera justicia. Solo sé que su presencia trae consigo un dolor imposible de describir. El mismo dolor que se siente cuando un alma es olvidada por completo. He intentado celebrar misas en su nombre, colocar velas, invocar su paz, pero nada. Su sombra sigue regresando, año tras año, y ese banco vacío, en el último rincón de la iglesia, sigue siendo un recordatorio de que hay penas que ni la muerte puede borrar. Me llamo Padre Esteban, y durante 8 años estuve al frente de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, en una zona montañosa del norte de Navarra, España. Era una parroquia antigua, del siglo XVII, rodeada por niebla constante y bosques. Pese a su belleza, siempre hubo algo en el ambiente de aquel lugar que inquietaba el alma. Lo que voy a contar comenzó en el otoño de 2014. Desde finales de septiembre, cada madrugada, alrededor de las 3:15, las campanas del viejo campanario comenzaban a sonar solas. Al principio pensamos que era el viento, aunque no soplara con fuerza. Pero lo más extraño era que el repique era pausado, como si alguien supiera exactamente cómo tocar. No era un sonido caótico ni irregular. Era ceremonial a la primera vez que lo oí. Me levanté alarmado. Subí con una linterna, esperando encontrar a alguien haciendo alguna broma. Pero no había nadie. Revisé las sogas, los engranajes, y todo estaba en su sitio. Lo inquietante fue notar que las sogas no se movían. Las campanas sonaban sin intervención mecánica. Era como si vibraran por voluntad propia. Con los días, los vecinos comenzaron a hablar. Una mujer mayor me dijo que su madre ya le había contado que esa iglesia no dormía en paz desde hacía décadas. Otro feligrés juró haber visto una figura parada bajo el campanario justo antes de que sonaran las campanas. No caminaba, no respiraba, solo miraba hacia arriba, me dijo, pálido. Sin querer entrar más en detalles, en una madrugada de octubre, decidí quedarme despierto y grabar el sonido desde la sacristía. A las 3:14 el aire se volvió más denso,
como si toda la iglesia estuviera contenida en un frasco sin oxígeno. Y entonces las campanas comenzaron. Fui subiendo poco a poco los escalones de piedra de la torre. Cada peldaño crujía, como si protestara por mi presencia. Al llegar al nivel del campanario, lo vi en una silueta oscura, agachada junto a las campanas. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, solo una especie de cavidad hundida donde debería estar. La cara en sus manos no tocaban nada, pero las campanas vibraban frente a él, como si respondieran a su presencia. Me congelé y no pude hablar. Solo recé en silencio, aferrando el rosario con tanta fuerza que me sangraron los dedos. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. Sentí un frío indescriptible y luego desapareció, como disolviéndose. En la niebla bajé tambaleándome. Esa noche no dormí. Al día siguiente pedí ayuda al obispado. Me enviaron a un sacerdote, Mayo R., el padre Marcelo, que había trabajado en varios casos de manifestaciones espirituales. Cuando subimos juntos al campanario, él se detuvo y dijo algo que aún me pone los pelos de punta. Aquí no hay un alma. Hay varias, y todas están atrapadas en una rutina que no pueden romper. Decidimos investigar los archivos de la parroquia, en un libro antiguo, escrito a mano y medio comido por la humedad. Encontramos una mención a un accidente ocurrido en 1899, durante una restauración del campanario. 3 trabajadores cayeron desde lo alto por el colapso de una viga. Muriel Al-Ins. El capataz, al parecer, se suicidó esa misma noche dentro de la iglesia, pero nunca hubo misa por sus almas. El sacerdote de esa época se negó, diciendo que la muerte durante trabajos seculares no merecía ritual alguno. El Dios los juzgaría directamente. Esa frase quedó escrita con tinta roja, y justo debajo alguien anotó en otra caligrafía: ellos no se han ido. Intentamos celebrar una misa en su nombre. Colocamos fotografías antiguas. Encendimos cirios, pero a las 3:15, mientras leía el Evangelio, las campanas sonaron dentro de la iglesia, no desde el campanario, como si estuvieran resonando desde las paredes, desde el suelo. La estructura tembló levemente, las velas se apagaron, y una sombra cruzó el altar, sin que nadie más la viera. Solo yo, después de esa noche, la frecuencia de los sonidos aumentó. Las campanas ahora repicaban también los domingos a plena luz del día, justo al final de la misa. La gente comenzó a dejar de venir. Algunos afirmaban escuchar susurros en la torre cuando pasaban cerca. Otros decían que la figura sin rostro los miraba desde lo alto. Incluso con los ojos cerrados, fui trasladado de esa parroquia en 2016, no por decisión mía, sino porque la diócesis decidió cerrarla por tiempo indefinido, alegando razones estructurales Pero yo sé la verdad, no era el edificio, era lo que lo habitaban desde entonces. He tenido sueños en los que vuelvo al campanario, y las campanas me llaman por mi nombre. Me despierto con el sonido en los oídos, aunque esté a cientos de kilómetros de aquel lugar, y sé que algún día tendré que regresar, porque lo que se despertó allí todavía no ha terminado de sonar. Me llamo Padre Julián, soy párroco desde hace más de 25 años y actualmente resido en un pequeño convento benedictino en las afueras de Toledo, España. Lo que voy a contar me ocurrió en 2019, cuando fui temporalmente asignado a una antigua iglesia rural que llevaba cerrada más de una década por falta de feligreses y recursos. La diócesis me pidió evaluar si era viable su reapertura. Desde el principio, algo en ese lugar no me gustó. La iglesia estaba cubierta de polvo, las ventanas rotas, y el aire olía a humedad y abandono. Sin embargo, el altar Mayo R permanecía sorprendentemente intacto. Era como si el tiempo no hubiese pasado allí. La acústica del templo era impresionante. Construida para proyectar cánticos monásticos,
sin necesidad de micrófonos. Y fue justamente eso lo que comenzó a suceder, antes de que hubiera voces humanas allí. Mi primera noche la pasé en la pequeña casa parroquial, al lado de la iglesia. A las 3 de la madrugada me despertó un cántico masculino. Un canto gregoriano, perfectamente afinado, que venía del interior del templo cerrado. Pensé que estaba soñando, pero al asomarme por la ventana, vi luz dentro del santuario, una luz cálida, dorada, como la que produce una hilera de velas encendidas. Pero yo no había dejado nada encendido en crucé la plaza con una linterna y las llaves temblando en mi mano. Al abrir la puerta principal, todo estaba completamente oscuro. No había luz, no había nadie. Y sin embargo, el canto seguía, ahora más tenue, como si se desplazara por los muros, subiendo por las bóvedas. Reconocí algunas frases en latín. Eran oraciones de penitencia, pero alteradas. En vez de miserere nobis, decían algo, como libera nos de la carne. Intenté grabar el sonido con mi móvil, pero el audio salió con un ruido estático, como interferencia profunda. Volví a la cama sin dormir, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. A la noche siguiente, lo mismo y la siguiente. Cada madrugada, a la misma hora, las voces regresaban, siempre hombres, siempre con el mismo ritmo lúgubre. Al cuarto día, decidí investigar los archivos olvidados del lugar. En el sótano de la casa parroquial encontré documentos que databan del siglo XVIII, entre ellos un diario de un abad llamado Alonso Q. Hablabado, un experimento espiritual prohibido. Un grupo de monjes había intentado comunicarse directamente con las almas del purgatorio mediante cantos prolongados durante la noche. Decían que si se entonaban las notas correctas, las puertas entre mundos se abrían. La experiencia terminó en tragedia. Según el texto, 4 monjes desaparecieron sin dejar rastro. El prior ordenó sellar la iglesia por un tiempo y prohibió cualquier tipo de música sacra fuera de las misas oficiales. Pero parece que eso no fue suficiente. Decidí consultar con un exorcista de confianza. El padre Mauricio vino desde Madrid, escuchó los cánticos conmigo, y durante una de esas noches, mientras rezábamos, comenzó a sangrar por la nariz. Cayó de rodillas y me dijo con voz temblorosa: no son voces humanas, no son del purgatorio, están atrapadas, y no quieren irse. En los días siguientes, el canto se hizo más agresivo. Las paredes vibraban. Los cuadros de santos comenzaron a caer uno por uno. Una figura oscura apareció en el coro alto, donde no había escaleras para subir. Solo estaba allí, mirando, como si supervisara un ensayo. Algunos feligreses que venían a ayudar con la limpieza escucharon los cánticos también. Uno se encerró en la sacristía y no quiso salir hasta que amaneció. A la diócesis ordenó cerrar nuevamente el templo y sellar sus puertas con bendiciones especiales. Clavaron tablones de madera reforzada en las entradas y colocaron cruces en cada esquina del edificio. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar, pero yo sé que las voces no se han ido. Cada año, exactamente en la misma semana de noviembre, vuelvo a escuchar el eco de esos cantos desde la distancia. No hay nadie dentro, no hay instrumentos, solo un lamento armonioso que atraviesa el viento. Y siempre, al final del cántico, una frase resuena con claridad en mi mente: cantamos porque aún no hemos muerto del todo. Me llamo Padre Ernesto. Soy sacerdote desde hace 32 años y por más de una década fui formador espiritual en un seminario ubicado en las afueras de Monterrey, México. He visto muchas cosas en mi vida: crisis vocacionales, desequilibrios emocionales, hasta fenómenos inexplicables. Pero nada, absolutamente nada, me marcó tanto como lo que viví con Sebastián. Sebastián llegó al seminario en el año 2014. Tenía 20 años. Era tranquilo,
reservado, muy devoto. Desde el primer día, se mostraba comprometido con la oración, puntual en las misas, estudioso de la teología. Parecía tener una vocación auténtica, pero había algo en el que no encajaba del todo. Una melancolía constante en su mirada, una especie de peso invisible sobre sus hombros. Todo comenzó durante su segundo mes con nosotros. En una misa ordinaria, mientras los seminaristas se acercaban al altar para recibir la comunión, Sebastián se detuvo en seco a mitad del pasillo, se tambaleó, como si perdiera el equilibrio, y se llevó las manos al rostro. Pensamos que era un desmayo, pero al acercarnos, vimos que estaba llorando. Sangre, gotas finas y oscuras caían de sus ojos. Lentamente lo llevamos de inmediato a la enfermería. No tenía fiebre ni presión baja, estaba consciente, aunque confundido. El médico que lo examinó no encontró causa alguna. Al día siguiente, todo parecía normal, pero aquello no fue un hecho aislado. Ocurrió nuevamente 3 días después. Y luego una tercera vez, siempre en el mismo momento cuando se acercaba al altar. Y cada vez sus ojos sangraban más. Nunca dijo que sentía dolor, pero quedaba en un estado extraño, como si no recordara nada de lo sucedido. Comenzamos a preocuparnos seriamente. Sip le realizó una evaluación médica completa. No había ningún indicio de enfermedad, tampoco problemas psiquiátricos evidentes. Sebastián aseguraba no entender lo que le pasaba, pero cada vez que entraba en la capilla, se ponía tenso, sudaba frío. Comenzó a evitar el altar. Rezaba solo en su habitación. En una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, uno de los seminaristas vino a buscarme. Dijo que escuchaba a Sebastián hablar solo en voz baja, en latín, dentro del cuarto. Fui hasta allí. Lo encontramos de rodillas, con los ojos cerrados, recitando frases sin sentido aparente. Sanguis non est. Meus alter ardet dolio, sed non posso. Intentamos despertarlo, pero no respondía. Solo se detenía cuando rociábamos agua bendita cerca de él. A partir de esa noche, la capilla comenzó a cambiar. Las velas se apagaban solas durante la adoración. El cáliz apareció una vez tirado en el suelo, roto. Las hostias consagradas desaparecieron del sagrario una mañana, sin señales de entrada forzada. Y cada vez que Sebastián se acercaba a la puerta del templo, los perros del seminario comenzaban a aullar como si vieran algo que nosotros no veíamos. Pedimos la intervención del padre Mateo, un exorcista con más de 40 años de experiencia. Se entrevistó con Sebastián durante casi 1 hora. Al salir su rostro estaba pálido. Nos dijo: este joven no está poseído, pero está siendo utilizado como canal, como si algo habitara cerca de él y reaccionara violentamente ante lo sagrado. Don Sebastián fue trasladado a un monasterio benedictino en el norte del país, donde podrían acompañarlo en oración constante. Antes de irse, me entregó una nota escrita a mano que aún guardo. Padre Ernesto, no sé qué está ocurriendo conmigo. Hay momentos en que no soy yo. Siento que algo dentro de mí se resiste a lo sagrado, especialmente al altar. Cuando rezar, escucho voces que me interrumpen. He comenzado a soñar con figuras encapuchadas que me ofrecen cosas, pero al despertar, tengo la sensación de haber aceptado. Si algo me ocurre, no permita que me entierren en tierra bendita. No sería justo para los demás. Desde entonces, nunca más volví a saber de él. No respond cartes. Algunos dicen que abandonó la vida religiosa. Otros creen que sigue allí, enclaustrado. Pero yo sé lo que vi. Vi sus lágrimas de sangre. Vi cómo reaccionaba su cuerpo ante la presencia del Santísimo. Y a veces me pregunto qué puerta se abrió dentro de ese muchacho y por qué, hasta el día de hoy. Hay noches en que me despierto pensando en Sebastián, en lo que pudo ser, en lo que tal vez nunca debimos intentar, porque no todos los llamados vienen de Dios, y no todos los altares aceptan ser tocados por cualquier alma.
Me llamo Padre Julián. Tengo 58 años y llevo más de 3 décadas sirviendo en una pequeña iglesia colonial en el estado de Guanajuato, México. El lugar es antiguo, con gruesos muros de piedra y un cementerio trasero que data del siglo XVIII. Bajo el altar mayor, como en muchas iglesias antiguas, hay una cripta. Allí reposan los restos de algunos sacerdotes que sirvieron en esta parroquia durante generaciones. Entre ellos el más recordado y temido es el Padre Esteban. El Padre Esteban murió hace 20 años. Era un hombre severo, muy estricto, con las normas litúrgicas y profundamente obsesionado con la pureza espiritual. Castigaba con dureza cualquier desviación. No mostraba compasión ni con los fieles ni con sus propios hermanos sacerdotes. Incluso entre nosotros su nombre era pronunciado con cierta incomodidad. Aún así, cuando falleció repentinamente de un infarto en su habitación, fue enterrado con todos los honores, justo debajo del altar. Como era tradición para los párrocos antiguos, durante los primeros años, tras su entierro, todo fue normal. Hasta que una madrugada de diciembre, hace unos 5 años, escuché por primera vez el grito. Eran las 3:15 de la madrugada. Me encontraba en mi habitación, al fondo de la casa parroquial, cuando un grito agudo, largo y profundo, rompió el silencio. Un grito humano sin duda, pero lleno de sufrimiento. Me levanté de inmediato, pensando que alguien había entrado. Al templo tomé las llaves, la linterna y me dirigí hacia la iglesia. Todo estaba cerrado. No había señales de que alguien hubiese entrado. Revisé el altar, las bancas, incluso el campanario en silencio absoluto. Pero al pasar cerca del altar mayor, sentí algo extraño, una vibración muy leve en el piso de piedra, como si algo debajo se hubiera movido. A la mañana siguiente, no mencioné nada a nadie. Pensé que tal vez lo había imaginado. Pero 2 días después, el sacristán, un joven llamado Tomás, se acercó pálido y nervioso. Me dijo que había entrado a rezar a las 5 de la mañana y que escuchó un grito que venía de abajo del altar. Fue entonces cuando recordé los viejos rumores. Durante años, algunos ancianos del pueblo afirmaban que el Padre Esteban practicaba penitencias extremas, ayunos de semanas, autoflagelación y rezos en latín durante la madrugada. Un antiguo monaguillo llegó a decir que una vez lo vio hablando, solo frente al sagrario, como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Pero nadie le prestó atención. Después de la segunda noche, los gritos se volvieron frecuentes, siempre entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. Gritos largos, desgarradores, imposibles de ignorar. Parecía la voz de un hombre atrapado suplicando, pero con rabia, como si no pidiera ayuda, sino liberación. Decidimos sellar el acceso a la cripta. Ya nadie bajaba allí, y yo mismo dejé de celebrar misa encima del altar principal. A usar un altar lateral, más sencillo, pero espiritualmente más limpio. El obispo fue informado. Envió a un exorcista para evaluar la situación. El padre Elías, un sacerdote anciano y experimentado, pasó una noche entera dentro de la iglesia. Al amanecer, salió pálido como un cadáver. No quiso hablar mucho, pero sus palabras fueron claras. Lo que habita ahí abajo no es un alma en pena, es una conciencia atrapada. Algo se quedó anclado en su cuerpo. Tal vez no descansó en gracia. Tal vez fue reclamado por algo que sirvió en vida. Sin saberlo del todo, intentamos trasladar los restos del padre Esteban al cementerio. Pero durante la exhumación ocurrió algo que jamás podré olvidar. Cuando se abrió el compartimento de la cripta, una oleada de calor salió desde dentro. Un calor sofocante, antinatural. Y el ataúd estaba arañado por dentro. La tapa mostraba marcas claras de uñas, como si alguien o algo hubiese intentado salir desesperadamente
Suspendimos la exhumación, volvimos a cerrar el lugar con cemento y colocamos encima un crucifijo tallado en madera de olivo, bendecido especialmente por el obispo. Pero los gritos continuaron a veces. Durante la madrugada, me despierto exactamente a las 3:17 sin alarma, sin ruido previo. Solo abro los ojos y lo escucho a un solo grito, como una maldición que se repite cada noche. Los fieles ya no se acercan al altar principal. Algunos dicen haber visto una sombra agachada entre los bancos. Otros afirman que el crucifijo colocado sobre la cripta ha comenzado a inclinarse ligeramente hacia un lado. Yo sigo aquí, porque este es mi deber. Pero no me acerco a ese altar ya no, porque sé que hay algo debajo, y no es solo un cuerpo. Es una conciencia viva, no algo que quedó atrapado por su propia culpa, algo que grita desde el infierno que él mismo construyó. Me llamo Padre Andrés. Soy sacerdote desde hace 35 años y he servido en diversos conventos a lo largo de mi ministerio, principalmente en Oaxaca, México. La historia que voy a relatar ocurrió hace poco más de 5 años en un convento femenino, donde residían 12 monjas, todas dedicadas a la oración y al servicio. Todo comenzó durante una temporada de frío intenso. Cuando la comunidad se preparaba para las celebraciones de Semana Santa en ese tiempo, notamos que una de las novicias, llamada Lucía, empezó a mostrar signos de angustia. No hablaba con nadie y evitaba participar en los oficios. Sus ojos reflejaban miedo, como si viera algo que nadie más podía percibir en una noche. Alrededor de la medianoche, mientras caminaba por los pasillos para verificar que todo estuviera en orden, percibí una sombra alargada que se desplazaba con lentitud cerca de la puerta principal del convento. Intenté seguirla con la vista, pero desapareció justo antes de que pudiera alcanzarla. Esa misma noche, Lucía se quejó de un fuerte dolor de cabeza, aunque no presentó síntomas físicos que lo explicaran en los días siguientes. La novicia empeoró. Tenía fiebre, pero los médicos del pueblo no encontraban causa alguna. A medianoche, algunas hermanas aseguraban escuchar susurros extraños en los corredores, voces que no pertenecían a ninguna persona conocida. Yo mismo, durante una vigilia, sentí una presencia oscura que se acercaba lentamente hasta la capilla. Aunque no vi a nadie en la sombra, seguía apareciendo en diferentes momentos y lugares del convento, siempre alrededor de la medianoche. No emitía sonido, pero su sola presencia generaba un frío intenso que calaba hasta los huesos. Varias hermanas comenzaron a sentir un malestar inexplicable, y algunos objetos sagrados se desplazaban del lugar sin explicación. Una madrugada, Lucía fue encontrada en su celda sin vida. No había signos de violencia, ni enfermedades diagnosticadas. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco repentino, pero las hermanas estaban convencidas de que algo más oscuro había provocado su muerte después de su fallecimiento. La sombra no desapareció. Al contrario, su presencia se volvió más frecuente y pesada. Decidimos invitar a un sacerdote exorcista, el padre Gabriel, quien celebró una misa especial y realizó un rito de purificación en todo el convento. Durante el ritual, la sombra apareció en la capilla, agitando las velas y provocando un viento helado que apagó los cirios. El padre Gabriel afirmó que la sombra era una entidad maligna que se había aferrado a Lucía, consumiendo su vida. Poco a poco el mal no solo estaba en el convento, sino que había seguido a la novicia desde un pasado oscuro que ella misma desconocía desde entonces. Aunque la sombra ya no se manifiesta con la misma intensidad, algunas hermanas aún sienten su presencia en ciertos rincones del convento, y nunca olvidarán la noche en que el mal silencioso se llevó a una de las suyas. Me llamo Padre Ricardo y llevo 40 años como sacerdote en diferentes parroquias del sur de Texas.
En 2017, fui asignado a una pequeña iglesia en San Antonio, donde se había celebrado el funeral de un sacerdote exorcista muy respetado llamado Padre Miguel, fallecido tras una larga batalla contra una enfermedad. El Padre Miguel había dedicado gran parte de su vida a luchar contra las fuerzas oscuras, realizando numerosos exorcismos que algunos llamaban milagrosos, aunque siempre con un costo físico y espiritual evidente. Su funeral fue sencillo pero emotivo, y tras la ceremonia, fue enterrado en el pequeño cementerio parroquial, ubicado en la parte trasera del templo. A la mañana siguiente, al llegar a la iglesia para la misa diaria, el sacristán me encontró en estado de shock. El ataúd del Padre Miguel estaba abierto y vacío. No había signos de violencia, ni señales de que alguien hubiese profanado la tumba desde afuera. La tierra estaba intacta, sin huellas que indicaran entrada o salida. La noticia se extendió rápidamente entre los fieles y autoridades. Inmediatamente, el obispo ordenó una investigación y una nueva bendición del cementerio. Yo mismo acompañé a un grupo de oficiales para inspeccionar la tumba y el área circundante. Lo que vimos no se parecía a nada común. La tapa del ataúd parecía haber sido removida desde dentro, como si alguien hubiese forzado la salida con sus propias manos. En el interior no había ni rastro del cuerpo, ni restos, ni siquiera ropa o pertenencias personales. Era como si el Padre Miguel simplemente hubiera desaparecido. A partir de ese día comenzaron a suceder cosas extrañas en la parroquia. Se oían murmullos inexplicables en el confesionario, luces parpadeaban en la sacristía y una sensación de frío intenso recorría los pasillos, especialmente cerca de la cripta. Algunos fieles afirmaron haber visto una figura oscura, con ropajes clericales, caminando lentamente entre las bancas. Durante las misas de madrugada se realizaron varios exorcismos preventivos en la iglesia, y el obispo decretó que el altar mayor debía ser consagrado nuevamente con agua bendita especial. Sin embargo, el misterio del ataúd vacío nunca se resolvió. Durante una de las misas de medianoche, yo mismo sentí una presencia detrás del púlpito y, al mirar, vi una sombra que se desvaneció entre las paredes. Fue entonces cuando comprendí que el Padre Miguel había cruzado a otro plano, pero su lucha contra las fuerzas oscuras continuaba, quizás de una forma que ninguno de nosotros podía entender. Desde entonces, el ataúd permanece sellado con un nuevo candado y una inscripción que dice: aquí reposa un guerrero de la fe, cuyo cuerpo se ha ido, pero cuyo espíritu vela por esta iglesia. A día de hoy, cada vez que entro en esa parroquia, siento la mirada de alguien que no se ha ido del todo, y sé que la batalla contra el mal nunca termina. Me llamo Padre Miguel. Soy sacerdote desde hace 28 años y actualmente sirvo en una iglesia histórica en el centro de Valencia, España. Esta historia que voy a contar ocurrió hace aproximadamente 3 años, en una madrugada especialmente oscura y silenciosa. La iglesia donde trabajo es conocida por su arquitectura gótica y sus vitrales, que filtran la luz del sol en formas casi místicas. Pero en las noches, la atmósfera cambia completamente. Hay un silencio sepulcral y una sensación de presencia que se puede percibir, pero no se puede tocar. A una madrugada, alrededor de las 3, mientras revisaba algunas escrituras en la sacristía, escuché un murmullo extraño que provenía del púlpito. Pensé que era algún seminarista bromeando, pero cuando entré en la nave principal, estaba vacío. No había nadie. Entonces, la voz comenzó a pronunciar palabras en un idioma desconocido, antiguo, lleno de sonidos guturales y cadenciosos, como si fuera una lengua muerta. La silueta de un hombre, vestida con una túnica oscura y capucha, se arrodillaba frente al púlpito, casi en oración. Aunque no podía ver su rostro,
Intenté acercarme, pero cada vez que me movía hacia ella, la figura desaparecía en el aire como si fuera humo o niebla. Instalé cámaras de seguridad para capturar cualquier anomalía, y en varias grabaciones se veía claramente la silueta repitiendo las mismas palabras en las mismas horas, siempre en la madrugada, especialmente en fechas de rituales religiosos antiguos. Consulté con expertos en lenguas antiguas, y me confirmaron que las palabras parecían ser una mezcla de arameo y latín antiguo, con frases que pedían perdón, pero también que imploraban liberación. No había miedo en esa voz, pero sí un dolor profundo, como un alma atrapada en un limbo. Intentamos realizar oraciones y bendiciones especiales en la iglesia para liberar esa presencia, pero nunca desapareció del todo. Algunos fieles que han asistido a misas nocturnas juraron haber visto la silueta por un instante, y en sus rostros reflejaba temor y respeto. Esta presencia se ha convertido en un misterio que nos acompaña, un recordatorio silencioso de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, que habitan entre nosotros y que quizás aún claman por redención en lenguas que ya nadie entiende.